Hoy en día, nos encontramos en una era de oscuridad, donde las luces brillantes del materialismo y la búsqueda constante del placer inmediato nos han cegado. Nos hemos alejado de nuestra esencia, relegando lo espiritual al último lugar de nuestras vidas. La sociedad moderna camina sin rumbo, guiada únicamente por la ambición y el deseo de acumular bienes materiales. Pero este camino nos lleva, inevitablemente, a un vacío cada vez más profundo. Nos hemos olvidado de lo que realmente importa, la conexión con Dios, la fe en algo más grande que nosotros mismos, y el propósito que trasciende el mero existir. La historia de Abraham, una de las más grandiosas y significativas de las Escrituras, nos brinda una lección poderosa para los tiempos actuales. Es un relato que desafía la mentalidad moderna y nos invita a mirar más allá de lo visible, de lo tangible, para redescubrir lo eterno, lo espiritual. Porque mientras el mundo nos dice que la felicidad está en lo que podemos poseer, la vida de Abraham nos enseña que la verdadera riqueza reside en nuestra fe, en nuestra obediencia a Dios y en lo que estamos dispuestos a sacrificar por Él. Te invito a quedarte hasta el final de esta historia. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de tiempos antiguos, sino una obra divina que sigue resonando hasta nuestros días. Es una lección de vida, una lección que puede cambiar nuestra manera de ver el mundo y nuestra relación con Dios. Porque en un mundo consumido por la avaricia y el egoísmo, la historia de Abraham es la guía que nos puede devolver el sentido y propósito que tanto necesitamos. Abraham, cuyo nombre original era Abrem, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera en la antigua Mesopotamia. Tenía todo lo que un hombre de su tiempo podía desear: riqueza, una familia estable, y la seguridad que le brindaba su tierra. En muchos aspectos, Abraham era como el hombre moderno, cómodo y seguro en lo que había logrado. Pero cuando Dios lo llamó, todo cambió. Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. Estas palabras, simples en su forma, pero profundas en su significado, derribaron las seguridades de Abraham. El Señor le pidió que dejara atrás todo lo que conocía, su hogar, su familia, y todo lo que representaba estabilidad en su vida. A cambio, Dios le ofrecía una promesa invisible, algo que no podía ver, ni tocar, pero que debía creer con todo su corazón. ¿Cuántos de nosotros, hoy en día, estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? Nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestras rutinas, y a nuestras zonas de confort como si de ellas dependiera nuestra existencia. Pero Abraham nos enseña algo crucial: el verdadero poder no reside en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a dejar en obediencia a Dios. Este es el primer desafío que nuestra sociedad actual debe enfrentar. Hemos construido nuestras vidas sobre los cimientos de lo material, de lo temporal, ignorando que lo espiritual, lo eterno, es lo que verdaderamente importa. Abraham, a sus 75 años, no dudó en seguir el llamado divino. Partió hacia una tierra que no conocía, guiado solo por su fe. En un mundo lleno de incertidumbres, donde la búsqueda de lo material ha corrompido nuestras almas, el ejemplo de Abraham es un llamado urgente a volver a Dios. Al llegar a Canaán, la tierra prometida, Abraham se encontró con una realidad que refleja lo que muchos de nosotros enfrentamos hoy: la tierra era fértil, pero estaba ocupada por otros pueblos. ¿Cuántas veces en nuestra vida luchamos por lo que creemos que nos pertenece, solo para darnos cuenta de que no está bajo nuestro control? Pero Abraham no se dejó vencer por el temor o la desesperanza. En lugar de ceder a la duda, construyó un altar al Señor, invocando su nombre y entregándose completamente a su voluntad. No mucho después, una hambruna severa golpeó la tierra. Abraham, al igual que muchos de nosotros en tiempos de crisis, buscó una solución humana. Decidió ir a Egipto, y por temor a perder su vida, presentó a su esposa Sarai como su hermana. El faraón, al ver la belleza de Sarai, la tomó para su palacio, poniendo en peligro la promesa de Dios. ¿No es esto lo que hacemos hoy? Enfrentados a las dificultades, abandonamos nuestra fe, tomamos decisiones que,
aunque parecen prácticas, nos alejan del plan de Dios para nuestras vidas. Al igual que Abraham, preferimos confiar en nuestros propios recursos, en lugar de depender de la providencia divina. Pero Dios, en su infinita misericordia, intervino. Infligió plagas sobre el faraón, quien, al descubrir la verdad, devolvió a Sarai y expulsó a Abraham de Egipto. Con esta experiencia, Abraham no solo regresó a Canaán con más riquezas, sino con una comprensión más profunda de la fidelidad y el poder de Dios. Es en las pruebas más difíciles donde nuestra fe se fortalece verdaderamente. Hoy, muchos de nosotros vivimos en un mundo donde las dificultades nos quebrantan, donde las adversidades nos hacen dudar de la bondad de Dios. Pero la vida de Abraham nos enseña que, aunque nuestra fe sea probada, Dios siempre cumple sus promesas. Al regresar a Canaán, Abraham y su sobrino Lot prosperaron tanto que sus riquezas se multiplicaron. Pero la prosperidad trajo consigo conflictos. Los pastores de ambos comenzaron a disputar por el territorio, y Abraham, en su sabiduría y humildad, propuso una solución pacífica. Lot podía elegir primero la tierra que deseaba. Lot, seducido por la fertilidad del valle del Jordán, eligió establecerse cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad. Abraham, por su parte, permaneció en Canaán, y fue allí donde Dios reafirmó su promesa. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y el oriente, y el occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14-15. Hoy, en nuestra sociedad, el conflicto y la división son moneda corriente. Nos enfrentamos entre hermanos, amigos, e incluso naciones, buscando obtener más, controlarlo todo, y asegurarnos lo que creemos que es nuestro. Pero Abraham nos enseña otro camino, el camino de la paz y de la confianza en que Dios nos dará lo que es nuestro en su tiempo. Nuestra lucha no debe ser por lo material, sino por lo espiritual. Lo que necesitamos no es más poder ni riqueza, sino más fe y obediencia a Dios. El Señor tenía grandes planes para Abraham. Mientras él vivía fielmente en la tierra de Canaán, Dios le reveló que tendría un hijo, incluso en su vejez. Un día, mientras Abraham descansaba a la entrada de su tienda, 3 hombres se le aparecieron. Uno de ellos, el Señor mismo, le prometió que al año siguiente su esposa Sara, aunque anciana, tendría un hijo. Sara, incrédula ante la idea de ser madre a su edad, rió. Pero el Señor le respondió: «Hay algo imposible para Dios». Génesis 6 y 14. Isaac nació al año siguiente, el hijo de la promesa, el heredero de la bendición divina. Pero incluso después de recibir esta gran bendición, la vida de Abraham no estuvo libre de pruebas. Dios quería asegurarse de que la fe de Abraham no estaba en las bendiciones materiales, sino en él. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el hijo por el cual había esperado toda su vida. En nuestra sociedad, donde el sacrificio y el sufrimiento se evitan a toda costa, esta historia puede parecer incomprensible. Pero en el plan de Dios, el sacrificio es el camino hacia la verdadera bendición. Abraham, lleno de dolor, pero con una fe inquebrantable, obedeció. Subió al monte Meraíe con Isaac, preparó el altar, y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, una voz del cielo lo detuvo. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único». Génesis 10 y 12. La lección de Abraham es dura y clara. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos por obedecer a Dios? ¿O hemos hecho de lo material y lo temporal nuestros dioses? En una sociedad donde todo gira en torno a lo que podemos poseer, Abraham nos recuerda que la verdadera obediencia a Dios es lo único que importa. La riqueza material, el éxito mundano, y la seguridad terrenal no tienen valor eterno. Solo nuestra fe y obediencia a Dios perduran para siempre. Al final de su vida, Abraham, después de haber enfrentado pruebas inmensas y haberse mantenido fiel a Dios, murió en paz.
fue sepultado junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, dejando un legado de fe y obediencia que perdura hasta hoy. Su historia sigue viva, no solo como un relato de tiempos antiguos, sino como una lección atemporal para todos nosotros. Abraham vivió una vida extraordinaria, marcada por la fe y la obediencia, y al final, su vida no solo fue bendecida por la promesa de Dios, sino que también se convirtió en un testimonio de la fidelidad divina. Sin embargo, su historia no termina con su muerte. El legado de Abraham continúa, no solo a través de su linaje, sino a través de la herencia espiritual que dejó a toda la humanidad. Es un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. Hoy, nos encontramos en una sociedad que ha perdido su rumbo. Estamos atrapados en un ciclo de consumo, en una carrera por acumular más y más, pero nos sentimos más vacíos que nunca. La historia de Abraham es un faro de luz en medio de esta oscuridad, una advertencia clara y dura de que debemos volver a lo esencial, nuestra relación con Dios. Abraham no buscó riquezas materiales ni seguridad terrenal. De hecho, estuvo dispuesto a sacrificar lo más valioso para él, su hijo Isaac, en obediencia a Dios. En contraste, nuestra sociedad ha colocado lo material en el trono, alejándonos de lo espiritual y de lo eterno. En lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios, muchos de nosotros hemos construido nuestras vidas alrededor de los bienes materiales, pensando que en ellos encontraremos satisfacción y propósito. Pero la historia de Abraham nos recuerda que todo lo material es pasajero, y que solo lo que hacemos por Dios tiene un valor eterno. El sacrificio de Isaac, aunque duro y difícil de entender desde una perspectiva humana, es un símbolo poderoso. Es una lección de fe radical, de confianza absoluta en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. Y en última instancia, el sacrificio de Abraham nos apunta hacia un sacrificio aún mayor, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el Hijo de Dios, ofrecido como el sacrificio final para la redención de toda la humanidad. Al igual que Abraham, Dios nos llama hoy a hacer sacrificios, a soltar aquello que nos retiene en el mundo material, y a confiar completamente en Él. Pero este llamado no es fácil. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que nuestro valor está en lo que poseemos. Se nos ha enseñado que la vida exitosa es aquella que acumula riquezas, fama y poder. Pero Abraham nos muestra que la verdadera grandeza está en la obediencia a Dios, en la disposición de entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos por cumplir su voluntad. La vida de Abraham es también una advertencia sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y actuar en consecuencia. En una sociedad llena de ruido, distracciones y falsas promesas, la voz de Dios a menudo se ahoga en medio de nuestras preocupaciones. Nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece, olvidando que lo único que realmente importa es lo que Dios nos ha prometido. Al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en lo invisible, a caminar por fe y no por vista. Hoy, más que nunca, necesitamos una fe como la de Abraham. Una fe que no se tambalee en las pruebas, que no dependa de las circunstancias, sino que se mantenga firme en la promesa de Dios. En un mundo que se ha apartado de lo espiritual, Abraham es un ejemplo para nosotros de lo que significa vivir una vida entregada a Dios, una vida de obediencia radical y de confianza plena en su plan. Reflexión moral: volver a lo esencial y escapar de las cadenas del materialismo. La historia de Abraham nos confronta con una realidad que, hoy en día, parece olvidada. Vivimos en un mundo donde el éxito se mide por lo que poseemos, donde el reconocimiento de los demás y la riqueza parecen ser los máximos logros de la vida. Hemos caído en una trampa, una en la que lo material ha ocupado el lugar central en nuestros corazones, desplazando a Dios. Nos hemos dejado llevar por la cultura de la inmediatez, creyendo que la satisfacción verdadera se encuentra en lo tangible, en aquello que podemos ver y tocar. Sin embargo, la vida de Abraham es un recordatorio claro y contundente de que la verdadera felicidad y el verdadero propósito no se encuentran en lo temporal, sino en lo eterno. Abraham fue llamado a dejarlo todo: su tierra,
su hogar, su familia, y adentrarse en lo desconocido, confiando únicamente en la promesa de Dios. Este llamado desafía la lógica de nuestro mundo actual, donde el apego a la seguridad y al confort es la norma. En nuestra sociedad, la idea de renunciar a lo que tenemos por una promesa invisible parece absurda. Y, sin embargo, esa es la esencia de la fe: creer en lo que no se ve, confiar en lo que no se comprende, y caminar con Dios aun cuando el camino sea incierto. En esta historia, Dios no le promete a Abraham riquezas inmediatas, ni le asegura una vida sin dificultades. Al contrario, Abraham debe enfrentarse a pruebas que desafían su confianza y le exigen sacrificios inimaginables. ¿Qué nos enseña esto? Que la vida con Dios no siempre será fácil, pero siempre será la mejor lección. La promesa de Dios no siempre implica comodidad en el presente, pero garantiza una recompensa eterna mucho más valiosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Hoy, nos enfrentamos a un dilema similar. La sociedad moderna nos empuja hacia la búsqueda incesante de más dinero, más éxito, más reconocimiento. Nos lleva a creer que si no logramos acumular bienes y estatus, de alguna manera hemos fallado. Nos aferramos a lo material como si de ello dependiera nuestra felicidad y, sin darnos cuenta, nos alejamos de Dios. Pero la vida de Abraham nos recuerda que lo material es pasajero, y solo lo espiritual es eterno. Debemos recordar que no podemos servir a dos señores, lo material y lo espiritual. Si continuamos poniendo nuestra fe en lo que poseemos, corremos el riesgo de perdernos en el vacío que eso inevitablemente deja. El llamado de Dios a Abraham fue un desafío radical a lo que el mundo consideraba valioso. Lo que más temía perder, Abraham lo ofreció a Dios con obediencia y confianza. Esta es la lección que más necesitamos hoy: la verdadera libertad está en dejar ir lo que nos ata a este mundo y en abrazar lo que Dios tiene para nosotros, aunque no podamos verlo en este momento. Dios no le pide a Abraham que sacrifique lo que es fácil de entregar. Le pide que sacrifique lo que más ama, su hijo Isaac, el fruto de su esperanza y de la promesa divina. En este acto de fe, Abraham nos muestra que la verdadera entrega a Dios es total, sin condiciones ni reservas. En nuestra sociedad actual, este concepto parece casi imposible. Nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestros planes, a nuestras ambiciones, como si en ellas estuviera nuestra seguridad. Pero la historia de Abraham nos enseña que la verdadera seguridad está en Dios, y que cuando somos capaces de entregar lo que más valoramos, encontramos una paz y una libertad que el mundo no puede ofrecer. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces hemos estado en la posición de Abraham, enfrentados a la elección de seguir a Dios o seguir nuestros propios deseos? En lugar de entregarnos plenamente a su voluntad, muchas veces preferimos aferrarnos a lo que tenemos, a lo que podemos controlar. Pero el Señor nos llama a algo más alto, nos llama a confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros, que su plan es más grande que lo que podemos ver. Nos invita a abandonar las cadenas del materialismo, el egoísmo y la autosuficiencia, y a confiar en que su promesa es segura. Es hora de volver a lo esencial, de recordar que nuestra verdadera riqueza no está en lo que acumulamos en esta tierra, sino en la relación que tenemos con Dios. El mundo material puede ofrecer placeres temporales, pero solo en Dios encontraremos la paz y la satisfacción eterna que nuestras almas anhelan. Como Abraham, debemos ser personas de fe, obediencia y entrega total a la voluntad de nuestro Creador. Debemos soltar lo que nos retiene en este mundo y abrazar lo eterno, lo que realmente nos da vida. Oración de gratitud, agradeciendo a Dios por su fidelidad y llamado. Señor Dios Todopoderoso y Misericordioso, hoy, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud y reverencia. Reconocemos que tú eres el Dios que nos llama a algo más grande que nosotros mismos, que nos desafías a dejar atrás las comodidades de este mundo para caminar por fe en tus promesas. Gracias, Señor, por el ejemplo de Abraham, un hombre de fe cuya vida nos enseña el verdadero valor de obedecer a tu voz, aun cuando no comprendemos el camino. Te agradecemos, Señor,
porque sabemos que tú siempre cumples tus promesas. En un mundo lleno de incertidumbres y falsos ídolos, podemos descansar en la seguridad de que tus caminos son perfectos. Gracias por llamarnos, tal como llamaste a Abraham, a dejar atrás nuestras preocupaciones terrenales y a seguirte con un corazón lleno de confianza y devoción. Padre, en este mundo donde el materialismo y la autosuficiencia nos alejan de ti, pedimos que transformes nuestros corazones. Danos la fuerza y la valentía para caminar por fe y no por vista, para soltar lo que creemos que necesitamos y confiar plenamente en que tú eres el único que puede satisfacer nuestras almas. Ayúdanos a recordar que lo que realmente importa no son las posesiones, sino nuestra relación contigo. Señor, sabemos que muchas veces hemos puesto nuestro valor y nuestra identidad en lo que poseemos, en lugar de poner nuestra confianza en ti. Hoy, te pedimos perdón por esos momentos en los que hemos dejado que las cosas materiales ocupen el lugar que solo te pertenece a ti. Ayúdanos a soltar las cadenas que nos atan a este mundo y a confiar en que tú siempre proveerás lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque incluso en nuestras pruebas, tú nunca nos abandonas. Tú nos guías, nos proteges y nos fortaleces, tal como lo hiciste con Abraham. Te agradecemos porque sabemos que, a través de la fe, podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que tú estás con nosotros. Te pedimos que sigas moldeando nuestros corazones, que nos enseñes a caminar en obediencia a tu voluntad, y que nos des una fe inquebrantable. Que nuestras vidas reflejen la fe de Abraham, una fe que está dispuesta a entregarlo todo por seguirte a ti, sabiendo que lo que tenemos en ti es mucho más grande que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, por tus promesas eternas, y por nunca apartarte de nosotros. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu fidelidad y que, como Abraham, podamos caminar en la certeza de que tú siempre proveerás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien también entregó su vida en obediencia a ti, te damos gracias y pedimos tu bendición. Amén.